Tengo 5 hijos, 4 mujeres, un varón, 12 nietos, 6 varones y 6 mujeres, una bisnieta. Y soy abogada de profesión y CPA, pero más me dedico a trabajo de auditoría aquí en la casa. En el año 2006 se me presentó la artrosis en la rodilla izquierda. El 21 de diciembre del 2006, no me voy a olvidar porque es un dolor horrible. No me automedico, pero ese día yo iba a ir a donde una notaria y tuve que tomar todas las pastillas que me dieron para ver si así se me calmaba el dolor y no. Fui a hacerme, miren, el seguro social y el traumatólogo me defirió a la doctora que hace rehabilitación. Y de ahí el diagnóstico fue que yo tenía la gonoartrosis y que tenía que hacer rehabilitación, y me hice ver después de otro doctor particularmente y él me puso 4 inyecciones que se llaman símices. Y eso me calmó un poco el dolor, podía caminar, pero después se me generó a la pierna derecha. Entonces busqué otro traumatólogo, el doctor Jimmy Fabre, y él me recetó glucosamina, tanto efervescente como en pastillas, y seguí el tratamiento, pero seguía con el dolor en las piernas, hasta que me dijo el mismo doctor que yo ya iba con artrosis 2. Lo único que me queda ver allá hacerme el tratamiento de las células madres. Células madre, de la evolución a la regeneración. Una célula madre es aquella célula que tiene la capacidad de dividirse, es decir, autorreplicarse por periodos indefinidos durante toda la vida de un individuo, y que bajo las condiciones apropiadas o señales correctas del microambiente tienen la capacidad de dar lugar a distintos tipos celulares. Son la fuente regeneradora de los tejidos y órganos humanos afectados. Existen varios tipos de células madres. Principalmente nosotros tenemos las células madres embrionarias. Estas son las células que se presentan solamente en nuestra etapa de vida intrauterina. Nosotros somos embrión. El primer trimestre de la etapa de nuestra vida intrauterina se llama casualmente embrionario. Nosotros somos el embrión y es la etapa conocida como la etapa de organogénesis. En esa etapa se forman todos los órganos. Las células embrionarias se producen debido a la unión del espermatozoide con el óvulo, dando paso así a la formación del huevo o cigoto. Luego, esta célula única comienza a reproducirse en múltiples células denominadas blastocisto. Es ahí donde la mayoría de estas células están en la superficie del cigoto y otras se encuentran en su interior. Justamente en este núcleo es donde se extraen las células madre embrionarias. Estas son las más importantes por su capacidad de producir cualquier tipo de célula en el cuerpo y aún están en fase de estudio. Cuando nosotros nacemos también tenemos células madres, y estas ya no son embrionarias, son las células madres adultas. Estas células madres adultas no tienen tanto poder de duplicación o replicación. Estas células se encuentran en distintos tejidos como el hematopoyético, epidérmico, gastrointestinal, páncreas, hígado, músculo esquelético, músculo cardíaco, pulmón, neuronal y en los diferentes órganos del cuerpo. Las células madre adultas son consideradas como células no diferenciadas o multipotenciales. Se caracterizan por tener una capacidad más limitada para generar células especializadas. Actualmente se las aplica en diferentes tratamientos para reparar los daños que se producen en los tejidos. El problema de la artrosis es que por la edad, por lo que ya uno no tiene las hormonas suficientes, se va resecando esa como líquido que une los huesos. Entonces esa resequedad hace que a lo que uno camina el choque de los huesos le produzcan estos dolores. Entonces al lado de mi casa vivía el doctor Diego García Solórzano y le puse mis dolencias, y entonces desde el año 2008 yo me hago hacer con él el tratamiento de las células madres. Me lo hacía en el 2008 cada mes.
A partir del 2009 me he hecho cada 2 meses, y a partir del 2010 me hago cada 3 meses, porque ya he ido mejorando, o sea, yo camino normalmente y esporádicamente es que me vienen los dolores. Me saca sangre de mi brazo, de la mano, de mejor le sale más rápido. Y él, en un aparato que se llama centrífuga, él separa la sangre del plasma. Y el plasma él lo prepara, y ese plasma es el que me coloca en las rodillas. O sea, para esto él siempre me dice que yo tengo que tener la sangre limpia. Por ejemplo, manda a hacer una dieta para que uno no coma carbohidratos, nada de cosas fritas, hay que bajar de peso, hay que salir a caminar. Porque él me contaba que una chica joven con este mismo problema, cuando le sacó la sangre no le pudo hacer nada porque la sangre nunca, de lo tan grasosa que estaba, nunca le pudo separar el plasma. El uso clínico, el uso para tratar pacientes, básicamente se obtiene mediante aspiración de médula ósea o por aféresis. Hay una máquina, ¿sí?, que se conecta a una vena del paciente, va recibiendo la sangre del paciente, todo eso pasa por una especie de filtro, digamos, o colador, si usted quiere llamarlo, y se queda con lo que se le ha pedido a esa máquina y la máquina devuelve el resto al paciente. O sea, básicamente estas son las dos formas que hay de obtener células madre de pacientes, ya sea del propio paciente o de un donante. Y la otra forma de obtener también para uso clínico es en algunos casos muy restringidos, muy específicos, de sangre de cordón umbilical, pero tiene un uso muy restringido aún. Años atrás, cuando un bebé nacía, su cordón se convertía en un desecho más y finalizaba su función. Las células madres provenientes del cordón umbilical tienen la capacidad de diferenciarse y especializarse, permitiendo la creación de nuevos tejidos y la regeneración de nuevas células. Estas células se las aplica en sus propios donantes o en pacientes histocompatibles para el tratamiento de leucemias, linfomas y enfermedades malignas. Previa ilustración de estas células, la madre se debe realizar exámenes de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C y de enfermedades infectocontagiosas, porque son células que se van a guardar de por vida y no pueden tener virus. Luego del nacimiento del bebé, estas células se las obtiene mediante punciones del cordón y la sangre llega hacia una bolsa totalmente estéril. Después se da la criopreservación o congelación a través de bajas temperaturas en nitrógeno líquido, hasta llegar a menos 180 grados, para mantener su viabilidad en un 90% al momento de utilizarlas. En Ecuador existen bancos de células madres del cordón umbilical. Entre estos tenemos a Criomed, Biocells y Neocells. El valor de criopreservación o almacenamiento de estas células fluctúa desde los $1.390 hasta los $1.000 en el primer año. Por definición, cuanto más primitiva la célula, en este caso la embrionaria, tiene más capacidad de dividirse. O sea, tiene vamos a decirlo en forma más precisa, tiene un alto contenido en telomerasa, que es una enzima que hace que se vuelva a regenerar la punta de los cromosomas, que es lo que se deshace o se pierde ante cada división celular. Entonces, al tener una célula mucha telomerasa, consigue que cada vez que la célula se divide y se desatan, digamos, la punta de los cromosomas, se vuelvan a atar o a unir y esté lista para otra división celular. Esto pasa en la célula cancerosa, esto pasa también en la célula embrionaria. Entonces la célula embrionaria, al igual que la célula cancerosa, tienen esa característica. Entonces, esto hace que no deban ser usadas clínicamente. O sea, sí se pueden usar para experiencias en animales, en laboratorio, en placa de vidrio, pero eso no, de ninguna manera debe ser usado en pacientes. Las células adultas, por el contrario, ya han perdido esa alta cantidad de telomerasa, lo que es igual a que han perdido su capacidad de dividirse de esa manera tan veloz, tan, nosotros sabemos, peligrosa, entonces por eso son más seguras. De hecho, una manera, el indicador o el medidor biológico de una célula embrionaria es su capacidad de producir teratomas. O sea, se sabe, o si uno quiere saber si una célula es embrionaria, tiene que ver si es capaz de provocar teratoma. Si es capaz de provocar teratoma, eso es embrionaria. Si no, no lo era. A tal punto llega su peligrosidad en el sentido de usarlas
en pacientes. Por eso, en cuanto a la utilización de células embrionarias, yo creo que nosotros debemos establecer un marco legal, un marco de referencia a través del cual podamos definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque cuando el hombre ha establecido por sí solo las normas, casi siempre el hombre se ha equivocado. Y otro parámetro con el cual nosotros medimos lo justo, lo injusto, lo correcto o lo incorrecto es la norma del amor. Entonces yo no puedo, por ejemplo, quitarle la vida a un germen de vida que se está desarrollando a través de una célula embrionaria, quitarle la vida a él para que otro reciba algún tipo de beneficio. Entonces, mire, en este caso el amor respeta, el amor no hace nada indebido, dice 1 Corintios 13, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Entonces sí me parece que a un ser indefenso que está en formación se le niega el privilegio de la vida. Entonces hay muchas enfermedades heredadas a través de la información genética, entre ellas tumores. Entonces, ¿qué es lo que la experiencia clínica, que no ha pasado aquí en Ecuador, sino en países fundamentalmente de Asia, donde ellos han utilizado mucho las células madres embrionarias, es que al cabo de meses o años después del implante, el paciente desarrolla un tumor, ¿ya? Relacionado al área del implante, donde se colocaban células madres, porque tú no sabías realmente qué tipo de código genético tenías. Debe haber que tener dos consideraciones para el código genético desconocido. En primer lugar, es que aquel ser vivo, ¿ya? Del cual uno ha obtenido sus células madres, tú no sabes qué procedencia real tiene, porque tiene dos opciones. Puede ser que ese ser vivo fue el resultado de un aborto, ¿sí? En el cual era un ser vivo orgánicamente normal, pero fue abortado, ¿sí? O dos, fue un ser vivo que espontáneamente abortó. Y aquellos que espontáneamente abortaron eran que su código genético no era suficientemente útil para poder sostener la vida, y por eso espontáneamente abortaron. Entonces, esas células que tú tomas de organismos que tú desconoces son los que tienen ese tipo de problemas, el rechazo o la formación de tumores. No pasa eso con las células autólogas. Y esa fue la parte fundamental de nuestra investigación clínica, poder determinar si es que las células autólogas son capaces de regenerar enfermedades neurológicas, sabiendo que el beneficio de ellas es amplio, ¿no? Porque son tus propias células, entonces no hay posibilidad de rechazo y es tu propia carga genética. Si tú desarrollas un tumor, eventualmente tú finalmente ya tienes destinado a ese tumor, y no va a tener relación con tus células madres, sino va a tener relación con el órgano el cual se afecte por la neoplasia heredada. No tiene relación con células madres. Entonces, las células madres autólogas adultas son lo suficientemente útiles para poder beneficiar a muchísimos pacientes, a muchísimas enfermedades.